Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Buenos amigos en hebreo, estamos compartiendo esta reunión de parte del Señor, un servicio, y lo que vamos a hacer ahora es compartir la enseñanza de la palabra, de la bajada de la temática que planteó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor para el día de hoy. Les recuerdo a todas aquellas personas que nos estén mirando por internet, por YouTube o los distintos canales, que se quieran sumar a la comunidad Javerín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com o pueden también suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. El título de la reflexión es Precisión. Hoy vamos a hablar de la precisión, o sea, de la exactitud. Entonces, tenemos que comenzar hablando de que lo que nos une, lo que nos viene transmitiendo el Señor, sobre todo en el último mes, en la comunidad Javerín Tobim, es esto de la expansión, de que en la comunidad va a haber una expansión, porque el Señor es crecimiento, y las cosas que el Señor toca empiezan a crecer, y a su vez va a haber un florecimiento en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya tenemos en la comunidad gentes de distintas ciudades, de distintas provincias y distintos países, Argentina y prácticamente casi todos los países de Hispanoamérica. Eso va a comenzar a expandirse cada vez más, porque el Señor ya lo prometió, y lo que el Señor promete lo hace. Por tal motivo, una de las reflexiones que nos dio hace poquito, hace la semana pasada y las últimas semanas, es la de afianzar las estacas, de clavar las estacas, clavarnos firmes en la roca, y sobre todo en la visión que tenemos, que es la visión judío-mesiánica, de revelar al Mashiach y Yeshua, al pueblo judío, y para aquellos que no son judíos, los gentiles, los goim, como se dice en hebreo, adquirir una mayor precisión, justamente mayor exactitud, en las raíces judaicas o hebreas de la fe. Entonces, para eso vamos a comenzar a definir qué es esto de la precisión. La precisión es lograr una mínima dispersión al momento de hacer o realizar una tarea. Es decir, la precisión se refiere a que todas las mediciones hechas de manera repetida han arrojado un resultado similar. Tiende a buscar lo que se llama la exactitud. Entonces, nosotros, como comunidad judía o mesiánica, lo que tenemos que lograr es una precisión en la esencia de la palabra, que es la pureza, una mayor exactitud de lo que el Señor estableció como lo que es la verdad. Cuando hay factores contaminantes o que adulteran la palabra, ya nos alejamos de la verdad. Y lo que no es verdad es mentira. Es así de simple. Verdad hay una sola. Luego hay maneras de interpretarlo, pero la palabra del Señor es una. Entonces, vamos a establecer aquí un primer principio bíblico. En términos espirituales, ¿qué es esto de la precisión? Es llevar el mensaje de la palabra de Hashem, del Señor, Adonai, de Elohim, y aplicarlo de la manera más fiel a lo que Él dio en las Escrituras, justamente sin adulteraciones ni agregados contaminantes. ¿Por qué es esto? Porque el Señor crea. El Señor es creador. Esa es una de sus cualidades. El que copia es el enemigo. Cuando nosotros tenemos un mensaje que ha sido adulterado, en realidad, ¿qué es? Una copia que no es fiel al original. Lo que acá en Buenos Aires, en Argentina, llamamos trucho. Algo que es una copia de baja calidad. Y la palabra no puede ser adulterada, no se le puede ni agregar ni quitar nada. Tiene que ser tal cual el Señor la dio. Y eso sí ya lo vamos a cotejar a través de las mismas Escrituras. Vamos a compartir los primeros pasajes. Le pido que me acompañen al libro de Apocalipsis, que quiere decir revelaciones. Vamos a ir al capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. En la versión MTX, de la que estoy leyendo, dice lo siguiente: yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo, si alguno añadiera a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Miren qué consecuencia, ¿no? Por adulterar la palabra. Versículo 19. Y si alguno quitara de la palabra del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida
de la santa ciudad de las cosas escritas en este rollo. O sea que puede quitar la salvación. ¿Está hablando de eso? Hay un pasaje que dice, cuida que no seas borrado del libro de la vida. Dios nos puede borrar. Por eso tenemos que cuidar su palabra como un especial tesoro, que es lo que es. La palabra es oro puro. Entonces, dijimos que el Señor es creador. El Señor a su vez es luz y exactitud. Cuando el Dios habla, habla claro. Y en todo caso, cuando nos da una revelación que no la comprendemos, tenemos que orar para que nos dé la sabiduría y el discernimiento para entenderla. Y Dios lo va a dar. ¿Qué padre le va a dar una indicación a su hijo de manera complicada que no la entienda y no se la va a explicar? Mucho menos lo va a hacer Dios, si Él quiere que cumplamos su voluntad. Vamos a otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Hablando de que Dios es luz y claridad y exactitud. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es claridad. Cuando Dios habla, habla claro. Vamos a verlo desde otro pasaje, en este caso un salmo de David. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Señor no hay penumbras, no hay oscuridad. Dios es luz. Vamos a establecer entonces otro principio bíblico. Cuando el Señor da indicaciones, lo hace de manera precisa y sin lugar a confusiones. El Señor no es un lugar de confusión. El Señor no es un Señor de confusión. Notemos ahora, por ejemplo, que el Señor, cuando le da la orden a David, David quería hacer el templo de Jerusalén. Como sus manos estaban manchadas por sangre, el Señor no se lo permitió. Dijo que lo iba a hacer uno de sus hijos. Y luego el escogido fue Salomón. Shlomo se dice en hebreo, Shlomo Amelech, el rey Salomón, o David Amelech, el rey David. Pero Dios, sin embargo, le dio los planos a David. Y le dijo, así quiero que lo hagan. Lo vamos a ver en Primera de Crónicas 28, versículos 11 al 19. Primera de Crónicas 28, versículos 11 al 19. Y David dijo a su hijo Salomón, y David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico, de sus edificios y almacenes, de sus aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, junto con el diseño de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Adonai, y todas las cámaras alrededor para los tesoros de la casa de Elohim, y los tesoros de los objetos sagrados, y las secciones de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del servicio de la casa de Adonai, y para todos los utensilios del servicio de la casa de Adonai. Y dio cuenta de su peso para lo de oro y para lo de plata, le dio en peso para los candelabros de oro y sus lámparas, y por el peso de oro necesario para cada una de las mesas de la proposición, y plata para cada mesa de plata. Fíjense, le dio todos los detalles, con exactitud. Lo quiero así, así y así. Versículo 17. Y oro acrisolado para los garfos, lebrillos y copas para los tazones de oro, el peso de oro correspondiente a cada tazón, y para los tazones de plata, el peso de plata correspondiente a cada tazón. Hasta el peso le daba. Y para el altar del incienso dio oro acrisolado por peso, y el diseño del carro de los querubines de oro con las alas desplegadas cubriendo el arca del pacto de Adonai. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas ¿por quién? Por la mano de Adonai. El Señor le dio los planos exactos de cada una de las cosas precisas tal cual Dios quería que se hagan. Que me hizo entender los detalles del diseño. Todos los detalles. Dios es un Dios de exactitud, de precisión. Y no pasó solamente en este caso del templo cuando le da los planos a David. Los mismos ejemplos, por ejemplo, los podemos encontrar en la construcción del arca de pacto, donde le dice lo quiero de madera de acacia, de tantos codos, los materiales, los elementos, cómo tenían que ir ensamblados. El arca del pacto, en el arca de Noé, en las indicaciones de estrategias de guerra, por ejemplo en Jericó, cuando dice yo quiero que den 7 vueltas alrededor de Jericó, Dios es un Dios de precisión. Cuando el Señor da una indicación, ¿qué es lo que pide? Tenemos que obedecerla tal cual Él me pidió.
Acá no es, pero Señor, a mí me parece, Señor, a mí, y vamos a ejemplos. Si Yeshua se llama Yeshua, no, a mí me enseñaron Jesucristo, a mí me enseñaron Jesús, a mí me enseñaron Yahoshua. No, se llama Yeshua. Hay un nombre sobre todo nombre. Nosotros tenemos que hablar verdad. Y esa es la verdad del Señor. Por citar un ejemplo. Si la palabra establece, por ejemplo, que el día de reunión es en Shabbat, por eso nosotros hacemos el comienzo del Shabbat, la reunión, ¿de dónde dice la palabra que los cultos se celebraban un domingo, un miércoles, un martes? ¿De dónde? ¿Dónde dice la palabra que hay adventistas, luteranos, bautistas? ¿Dónde dice eso? La palabra habla de judíos y gentiles, unidos en un mismo, a través de la sangre de Yeshua, del sacrificio, en un pueblo, Amejazis en hebreo, y ambos conforman la ciudadanía de Israel celestial. Punto, no hay otra cosa. Entonces, ¿a quién obedezco yo? ¿A lo que me enseña un pastor, un líder, o a la exactitud que me da Adonai, mi Señor? Porque cuando yo digo Adonai estoy declarando que es mi Señor. Principio bíblico. La obediencia parcial es desobediencia. Yo no puedo obedecer un poquito. La obediencia parcial es desobediencia. Si el Señor me dice esto es así, esto es así. Porque Él es el rey. Y al rey no se lo discute, al rey se lo obedece. Justamente cuando el Señor te dice, hacelo de esta manera, hay una sola alternativa, hacerlo de esa manera. Y cuando fallo, porque todos fallamos, perdóname Señor, erré al blanco, eso es pecar, errar al blanco. No lo hice como vos me lo pediste, desobedecí. El Señor me perdona, me limpia y vuelvo al camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La exactitud de la palabra. Vamos a ver un caso. Uno puede decir, bueno, pero la intención era buena. Yo en realidad, a mí me enseñaron que Jesucristo, yo adoro a Jesucristo, pero yo sé que se llama Yeshua. No es así. Vamos a ver un caso justamente de un hombre que tuvo buenas intenciones, pero desobedeció una indicación clara del Señor. Y le costó nada más y nada menos que la vida. Les pido que me acompañen a 2 Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a leer el momento en que es trasladada el arca del pacto por David y su gente, y hay una persona que muere aquí. Y vamos a ver por qué muere. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 8. Volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió a Balá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir allí el arca de Elohim, la cual es llamada por el nombre de Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos en hebreo, sobre la cual están los querubines. Colocaron el arca de Elohim en un carro nuevo y se lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa, presten atención a estos nombres, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y sus hermanos iban delante del arca de Elohim. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Adonai toda clase de instrumentos de madera de abeto, con cítaras, salterios, panderos, flautas y címbalos. Estaban gozosos, estaban trasladando el arca. Pero miremos lo que pasa, versículo 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa alargó su mano al arca de Elohim para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Los bueyes empezaron a tambalear. Usa lo que quiso es ayudar, pero no de la manera que Dios había indicado que debía trasladarse el arca. Era la presencia de Dios, Santa, Kadosh. Vamos a ver lo que pasa, versículo 7. Y la ira de Adonai se encendió contra Usa, y a Elohim lo hirió allí, y allí cayó muerto junto al arca de Elohim. Y David se disgustó porque Adonai había quebrantado a Usa, por lo que llamó acá el lugar Pérez Usa hasta hoy. Usa tenía buenas intenciones. Él quería ayudar a que trasladen el pacto, el arca del pacto, de la alianza. Los bueyes habían trastabillado. Usa había sido contratado como boyero. Era el que encargado de llevar y colaborar con los bueyes, de darles alimento, de guiarlos en el camino. Esa era la función que tenía. ¿Por qué el Señor lo mata a Usa? Toma esa decisión tan drástica.
Bueno, porque había indicaciones específicas en la palabra del Señor previas que había dado, de cómo debía ser trasladado el arca. Y cuando Dios da una indicación, hay que cumplirla como el Señor la dio. Cuando Dios da su palabra, hay que enseñar la palabra como el Señor la dio. Cuando yo comparto la palabra del Señor, la tengo que compartir como el Señor la dio. No como a mí me parece o como me enseñaron. Como el Señor la dio. Primera de Crónicas, vamos a leer ahora, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Elohim no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Adonai para que lleven el arca de Adonai y lo sirvan perpetuamente. Dios había dado indicaciones de cómo debía trasladarse el arca, que Usa no respetó. El arca no era transportada por quien tuviera experiencia, sino por los levitas. Acá no era yo sé llevarlo porque tengo más fuerza. La indicación fue, los levitas van a trasladar el arca. Vamos a leer ahora Números, capítulo 3, sobre esta misma temática, versículos 6 al 8. Números 3, versículos 6 al 8. Haz que se presente la tribu de Leví. Esto el Señor le indica a Moisés, muchos años antes de que pase lo de Usa. Haz que se presente la tribu de Leví y ponla ante el sacerdote Aarón para que lo asistan. Cumplirán el servicio para él y para la asamblea ante la tienda de reunión para ocuparse en el servicio del tabernáculo. Y cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión y la observancia de los hijos de Israel para la labor del tabernáculo. Bien. Hay indicaciones específicas sobre lo que son los servicios del Señor, el trasladar el arca a la presencia del Señor, que hay que cumplirlas, porque es sagrado, es santo, yo no puedo contaminarlo, no puedo hacer algo que Dios no permite en su palabra. Y vamos a verlo más claro en el versículo que está en el libro de Números, capítulo 4, versículo 15, porque definitivamente el Señor termina matando a Usa. Números 4, versículo 15. Solo tocarán el arca quienes estén autorizados y de la manera que lo estableció el Señor. Y el versículo dice, estamos en Números, capítulo 4, versículo 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados con todos los utensilios del santuario, al moverse el campamento, eso era lo que estaban haciendo en la etapa de David. Entonces vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero no tocarán el santuario, pues morirán. El Señor es fiel a su palabra. Estas son las cosas de la tienda de reunión que transportarán los hijos de Coat. Volvemos a lo mismo. Cuando Dios dice esto es así, esto es así. Cuando dice mi nombre es santo, no hay que profanarlo. Cuando dice yo tengo como día de reunión el Shabbat. El día de reunión es el Shabbat. El descontento de la palabra de Usa y su falta de obediencia a las indicaciones precisas del Señor finalmente le costaron la vida. Pero esto también está en la palabra. Vamos a ir ahora al libro de Oseas, porque lo vamos a vincular con nuestras propias vidas. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Las escrituras hay que estudiarlas, hay que investigarlas, hay que acudir a fuentes veraces, verdaderas, cotejarlas. Es nuestro alimento. Si nosotros no nos alimentamos bien, tarde o temprano vamos a terminar o enfermos o hasta nos puede costar la vida. No es un juego esto, es guerra espiritual. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Oseas 4:6, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, para los que dicen que la Torá fue abolida, que ya no tiene sentido, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿por qué el Señor trae un mensaje como este? Que parece tan duro. Porque en realidad Él nos quiere libertar, nos ama, y quiere que seamos libres de todo yugo y toda mala enseñanza y toda contaminación. Que seamos purificados, porque cuanto mayor pureza tengamos en su palabra, mayor es la bendición que vamos a poder dar a terceros, a nuestros semejantes, y siempre la obra del Señor consiste en ganar almas, en alcanzar cada vez más gente que sean tocados por el mensaje de salvación de Yeshua.
Vamos a ir ahora al Brit Hadashah, al Pacto Renovado, hablando de la precisión, y vamos a ver la historia de un contemporáneo de Pablo, del apóstol Pablo, se dice Sherías en hebreo, que era Apolos. De hecho, se había generado tal división por la unción que ambos tenían que algunos empezaron a seguir a Pablo y otros a Apolos. Y el mismo Pablo tiene que aclarar que hay que seguir es a Yeshua. Entonces vamos a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 18, versículos, en este caso 24 y 26. Vamos a ponernos de situación. Apolos era de la ciudad de Alejandría. Era un judío muy instruido en la palabra del Señor. Un varón elocuente, poderoso en las escrituras, así lo describe la palabra. Y de repente lo toman aparte Priscila y Aquila, que era un matrimonio judío también que se iban a fabricar tiendas. Y vamos a ver lo que pasa. Estamos en Hechos 18, versículos 24 y 26. Llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, de origen alejandrino, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido oralmente instruido en el camino del Señor. Y como era de ferviente espíritu, hablaba y enseñaba con esmero las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo de Juan, solo había sido bautizado en agua, todavía no tenía el bautismo de fuego, de Ruach HaKodesh. Entonces, él empieza a hablar y acá vamos a ver qué es lo que hacen, en este caso, Priscila y Aquila. Vamos al versículo 26. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, para al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le explicaron que, más exactamente, con mayor precisión, cuál era el camino del Señor. Todos hemos llegado a la comunidad de esta manera. Conocíamos ciertos conocimientos de la palabra, de la presencia de Dios, de la unción, y de repente Dios nos dice, ahora quiero precisión, quiero exactitud. Esa fue la indicación que hemos recibido apenas se fundó la comunidad Jabrín Tobín. Quiero que se enseñe la palabra con precisión, la verdad pura, sin contaminantes. Entonces, Priscila y Aquila lo que hacen es tomarlo aparte, que es lo que estamos haciendo hoy acá. El Señor nos aparta y nos enseña con exactitud cuál es su verdad. Versículo 27. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos pide esto? Vamos a leer entonces ahora Hechos 18, versículo 27. Está hablando de Apolos. Quiso él pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Así después de llegar contribuyó mucho, fue de gran provecho, dice la Reina Valera. El Señor nos capacita con excelencia para que seamos de mucha bendición a nuestros terceros, a quienes le tenemos que llevar el mensaje a gente que está esclavizada en malas enseñanzas, en malos conceptos, que en definitiva son engaños. Después vamos a terminar con un pasaje que nos va a dejar más claro todavía todo esto, que generalmente lo decimos en las reuniones de la comunidad al terminar. Versículo 28. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto en una comunidad mesiánica? Por lo que dice aquí. Porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando cómo, por medio de las escrituras, que Yeshua era el Mashiach. Apolo le alcanzaba con enseñarlo a través de las escrituras. Cuando nosotros tenemos un dominio de la exactitud de la palabra, hay poder, mucho más del que conocemos. Imagínense si la palabra que ya tiene algunos contaminantes igualmente llega. ¿Cuánto más si hay pureza? Es como un auto con nafta común o nafta super. El impacto es mucho mayor. Entonces, el Señor lo que nos dice en definitiva es que la obediencia es buscar con cada vez mayor precisión y exactitud lo que es la palabra y llevar a otros el mensaje de salvación. ¿Cómo lo logramos? Congregando regularmente, no dejando de congregar, reuniéndonos en Shabbat, que es el día que el Señor estableció y no estableció otro. En la palabra lo podemos buscar, no hay otro. De hecho, el apóstol Pablo, hay un capítulo en el libro de Hechos, donde él iba a las sinagogas a predicar, al Shil, al templo, igual que Yeshua, que también iba a los sábados, y los gentiles le piden, los gentiles,
Le piden a Apolos que vuelva el sábado siguiente. Hasta los gentiles sabían que el día de reunión en esa época era el sábado, que lo sigue siendo, porque la palabra no cambió. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos a cerrar con este pasaje. ¿Por qué el Señor nos pide que indaguemos y aprendamos y profundicemos en la verdad? Porque Él nos quiere libres. Y Él nos quiere bendecir con todas las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. En la palabra hay más de 8.000 promesas para los hijos del Señor. Todas son para los hijos que buscan hacer su voluntad. Aún con fallas, buscando hacer su voluntad. Isaías decía, por más torpe que seamos, el Señor va a cumplir igual su voluntad, si yo tengo el corazón dispuesto. Ese es uno de los grandes secretos. Mi corazón no ser perfecto, nadie es perfecto. Somos perfectibles, que es diferente. Cerramos con este pasaje, que generalmente lo cerramos todas las reuniones de la comunidad Javerín. Juan 8, versículo 32. Lo dijo Yeshua esto. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En hebreo dice la emet. Es la verdad lo que te va a hacer libre. No es lo que te enseñó algún pastor, lo que te enseñó algún líder. Si fue correcto, bienvenido. Pero cuando no es correcto, no. Eso te esclaviza. Conocerás la verdad, dijo Yeshua, y la verdad te hará libre. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta reflexión del día de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javerín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com o pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Fueron ustedes muy amables. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom para todos.